programa anterior le habíamos quedado en deuda hablar con el profesor Moncada sobre esa bella idea de conocer nuestra catedral por dentro. Y no solamente la catedral, otros edificios también. Bienvenidos nuevamente a Gente de mi ciudad, transmitida por Gente Cosmopolita TV. Profesor Moncada. Muchas gracias, Carlos. Ya lo estoy agarrando por maña a aparecer aquí con ustedes. ¿Verdad que sí? Sí. Cuéntenos, profe, ¿de dónde nace esa idea de hacer las visitas guiadas en la catedral? Bueno, es una confluencia de factores. En primer término, todo el trabajo previo de estudios históricos de arquitectura. Habíamos creado el Centro de Estudios Históricos de Arquitectura. Y el interés que, bueno, hay que hacer un reconocimiento al profesor, que en paz descanse, Alfonso Vanegas Rizo, quien se interesó mucho en la obra de Manuel Mujica Millán. Para mí fue el primer estudioso y ese fue uno de mis maestros. De manera que cuando él en un trágico accidente se nos va, ya me toca sucederlo como profesor, no me había graduado todavía, pero asumí el reto y no solamente asumí el reto, sino que conociendo a mi maestro, pues pensé que a él le gustaría que yo prosiguiera el trabajo de investigación. Es un profesor como que le dejó bastante marcado a usted porque se le corta un poquito la voz al hablar de él. Ah, claro, sí. No solamente un modelo de investigador y un modelo de profesor, de docente, lo he recordado en la facultad, uno de los primeros profesores de la facultad, sino además una personalidad que lo implicaba uno, con su sobriedad, que a la vez era humorística, a la vez, y su internacionalidad, porque estaba en su casa en la Universidad de Roma, igual que en la Universidad de los Andes. ¿Quién no quiere ser así? Entonces, sí, claro que es un personaje que para mí es como uno de mis padres, porque uno tiene varios padres en la vida. Y entonces decidí seguir lo que ese padre había estado haciendo. Como resultado, en el año 91 se presentó en la Galería de Arte Nacional a todo tren la exposición Manuel Mujica Millán, arquitecto, con maquetas, planos originales, toda la investigación que había hecho en su escuela, porque visité su escuela en Barcelona, en España, y encontré la carpeta con sus dibujos, sus planos estudiantiles. Me quedé asombrado de la precocidad de ese joven que un día decidió venirse a Venezuela y otro día decidió quedarse en Mérida. Así son las vueltas que da la vida. Bien, parte de esa obra es la catedral. La catedral es un tema interminable, llena de detalles, llena de misterios, llena de historias que están vinculadas con la historia de Mérida, con la historia de Venezuela. Haber empezado a estudiar a Mujica me llevó a estudiar la catedral, de manera que teníamos ese bagaje, pero encima de todo las circunstancias históricas de la ciudad dieron para que se abriera la catedral. Además, tenemos un cardenal, arzobispo, que es un experto en la catedral, que es un apasionado de la historia y que es un buen amigo. Y entonces, de la mano de él, también empezó a abrirse la posibilidad. Y llegó un párroco que venía de Bailadores, que es cronista, además de sacerdote, y empezó a hacer visitas guiadas en la catedral, muy amena, muy bien dateada, porque cronista sabe hacerlo. Como también era mi amigo, pues es mi amigo, porque siguen siendo amistades que no mueren, decidimos poner en marcha un programa de formación de guías, porque la catedral es un atractivo turístico innegable en Mérida. Y se improvisaban visitas turísticas donde se decían cosas incorrectas. Pues yo he visto vídeos donde se dice que la catedral es de estilo gótico. Cuando vi eso me persigné y dije, Ave María Purísima, porque ¿cómo es posible que se diga tan locura? Esas historias que se dicen de la catedral, tanto por dentro como por fuera, sí. ¿Cuántas veces la han remodelado? Las momias que reposan dentro, no sé, usted me dice si eso Correcto, es cierto o sí. no. ¿Quién mejor que el profesor Moncada para contarnos un poco de esto? Bueno, en primer término a la gente le gustan los temas escabrosos, entonces Sí. siempre preguntan de los túneles, de las momias, de no sé qué. Y en realidad la historia cívica de la catedral es más fascinante todavía que cualquier túnel. De los túneles no hemos encontrado ningún rastro. La gente habla de túneles que unían la catedral con el seminario, probablemente, pero eso es un detalle menor, minúsculo. Y lo dudo mucho porque
ese tipo de construcciones subterráneas, en primer término, Mérida tiene un nivel freático muy alto y no son muy fáciles de hacer, sobre todo en tiempos de la colonia, cuando empezó la historia de la catedral. Y en segundo término, pues se estilan más en ciudades expuestas, por ejemplo, al asedio de los piratas. La catedral no, la catedral se ha caído y el pueblo de Mérida la ha reconstruido, sus obispos la han reconstruido, cada vez más bella, cada vez más impactante, cada vez más solemne, hasta llegar a la maravilla que tenemos hoy, que además de todo es difícil que se caiga, hecha por Mujica Millán. Entonces tú te tropiezas con eso y te das cuenta de que eso hay que relatarlo, y que no te puedes quedar una visita superficial donde simplemente vas a hablar de ay, qué bonito esto, y mira, y esto es tal estilo y tal estilo, sino además de eso hay que profundizar en toda la densidad histórica que tiene la catedral y que está vinculada con esta casa también, como decíamos. Las visitas guiadas a veces comienzan aquí, porque esta es la primera casa que hizo Mujica, y porque nos hemos vinculado en una alianza estratégica más que interesante con la Rama Dorada, y a través de la Rama Dorada con lo que se llama el Distrito Cultural Manuel Mujica Millán. ¿Cómo no íbamos a estar vinculados? La catedral entonces es, hay gente que haciendo la visita guiada me dice, profesor, en vez de catecismo deberían traer a los muchachos aquí para que hagan una visita guiada, porque uno aprende mucho más, me perdonan los catequistas, de la iglesia visitando y escuchando lo que ustedes y sus estudiantes dicen que sentándose a ver un catecismo. Se aprende historia de Mérida, se aprende historia, se aprende lo que es el carácter especial de los ciudadanos de Mérida, que termina resaltado en el último punto de la visita, que es el coro, donde está el magnífico vitral del escudo de Mérida que se hizo para el cuatricentenario y que dice una cosa que sintetiza todo esto. Dice, no se puede, es una cita de San Mateo, dice, no se puede ocultar una ciudad colocada en la cima de un monte. La Mérida está hecha para brillar. Para brillar, así es. Profesor, ¿y esta idea de hacer estas visitas en la catedral, las ha pensado llevarla a otras estructuras coloniales de nuestra ciudad? Bueno, ya un colega, amigo y exalumno, que es el profesor José Luis Chacón, está haciendo el itinerario del centro histórico de Mérida. Al principio lo hicimos. Recuerdo que en una ocasión me tocó un grupo de estudiantes norteamericanos a los que hubo que hacerles la visita en inglés, arrancando del patio que nos da luz aquí atrás. Fue una maravilla porque, por ejemplo, usted sube una cuadra y llega a la 18, donde está la capilla del Corazón de Jesús, que en realidad se llamaba la Santa Capilla, y le dice a la gente, toque aquí la fachada, y le dice, este frontis data del siglo XVII, lo cual es cierto, esa es la estructura más antigua que tiene Mérida, tal cual ahí está. Se lo digo porque restauré la capilla y hicimos la investigación, y si los materiales y todo son del siglo XVII. Y ya eso hace que le tiemble la mano a cualquiera. O sea, la emoción de eso, ¿no? Siglo XVII, recién terminado el Renacimiento en Europa. Wow. Bueno, profesor, fascinada de poder conversar con usted, de compartir con usted esta experiencia. ¿Dónde puede ubicar a las personas que quieran conocer más del trabajo que usted viene realizando? ¿Sus redes sociales, algún número de teléfono? Claro. Lo único que no tenemos ahorita es página web todavía, pero anuncio que estamos trabajando en eso. Pero estamos presentes en Instagram, estamos presentes en Facebook, estamos presentes en YouTube ahora. Tenemos guías de catedral en YouTube, guías de catedral en Instagram, guías de catedral basílica en Instagram, guías de catedral basílica en Facebook. Pueden acudir allí. Y el nuevo canal de YouTube ya tiene más de 20 vídeos. Estamos preparando una precisamente sobre la reliquia que yace en la cripta de la catedral. La cripta suena misteriosa, con todos los detalles, ¿verdad? Esa va a salir en YouTube, va a salir en Instagram. Estén pendientes que ya viene. Bueno, profesor, un placer tenerlo acá en Gente de mi Ciudad. Recuerden ustedes visitar entonces nuestras redes sociales en Twitter y Instagram, @GenteCosmopolitaTV, y en YouTube www.gentecosmopolita.com.